Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente toman de su tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Muy agradecido por ese tiempo y esperemos que lo estén pasando tan bien como lo estamos pasando nosotros. Siempre le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nuestros videos lo pueden ver en Facebook y en YouTube, en esas dos redes sociales. El tema de hoy va a ser el número 119 y se titula La Ley de Moisés. Como siempre nos acostumbramos, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea nuestro director. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios. Somos inmerecedores de todas esas bendiciones. Sin embargo, en tu misericordia, mi Dios, gracias, gracias, porque nos colmas de todas y cada una de ellas. Te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias por este llamamiento tan maravilloso que nos has hecho a pertenecer a tu pueblo. Y todavía más gracias, mi Dios, por esta oportunidad de ser colaborador tuyo en esta grandísima obra de poder llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, tu presencia en medio nuestro. Estate con nosotros, mi Dios, sé el director, pon palabras en mi boca. No solo eso, sé con cada una de esas personas que nos van a estar mirando y van a estar escuchando el video, para que toque sus corazones, puedas abrirle el entendimiento y a nosotros también, para que podamos comprender cuánta misericordia y cuánto amor tú tienes para con nosotros. Acompáñanos y dirígenos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, continuando con esta última serie de estudios que estamos teniendo. Ustedes saben que comenzamos, esta serie de estudios la comenzamos desde que Dios comenzó su pueblo. Ustedes saben que Dios comenzó su pueblo desde cero. Y lo comenzó precisamente con el llamado que le hizo a Abraham. No había un pueblo de Dios antes de eso. Dios llamó a Abraham y entonces de Abraham para acá fue que se estableció el pueblo de Dios. Como ustedes saben, Abraham tuvo 8 hijos. Sin embargo, los dos más importantes fueron Ismael, que es el mayor, y Isaac. De Ismael salieron los árabes, como sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos probado, tanto histórica como bíblicamente. Y de Isaac nació el pueblo de Israel. De aquí en adelante fue que entonces comenzó el pueblo de Israel, específicamente de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ve? Aquí vino Jacob, que fue el que le cambiaron el nombre de Israel. Jacob tuvo sus 12 hijos, ¿verdad? Que fueron las 12 tribus de Israel. Y de ahí en adelante fue que comenzó entonces el pueblo de Dios, lo que se llamó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ese pueblo, haciendo un pequeño repaso, cuando apenas contaba con 70 personas, fue que ingresaron entonces a la nación de Egipto. Eran pequeños, eran pobres, era apenas una familia grande de 70 personas. E ingresaron entonces a la nación de Egipto, invitados por el faraón y por José, que era uno de los hijos de Jacob. Y ustedes recordarán que pasaron en Egipto la cantidad de 430 años.
Durante esos 430 años, el pueblo de Dios se fue desarrollando, fueron creciendo, fueron multiplicándose en grande manera. Pero a la misma vez, como estaban viviendo en Egipto, se contaminaron, o sea, ellos asimilaron la cultura de los egipcios. No solamente la cultura, sino también la religión. Es decir, que ese pueblo, cuando Dios llamó a Moisés para sacar a ese pueblo de Egipto, a su pueblo, al pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, en verdad, lo único que tenía de Dios era el nombre, como pueblo de Dios. Porque realmente ese pueblo la cultura que tenía era de los egipcios, eran idólatras, politeístas. Lo pudimos probar allí porque cuando Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, el pueblo le dijo al hermano de Moisés que le hiciera un ídolo y ellos hicieron una fiesta, ¿verdad? Idolatrando ese ídolo, el becerro de oro. Eso es un pequeño resumen, ¿verdad? Ya habían salido de Egipto, habían sido liberados de Egipto. Entonces, ese pueblo que en verdad era rebelde, porque verdaderamente, como dijimos, ese pueblo lo único que tenía de pueblo de Dios era el nombre. Porque en verdad ese pueblo no conocía a Dios. No tenía una relación personal con Dios. No sabía quién era Jehová Dios. Ese pueblo estaba tan rebelde que estaban a punto de hacer un caos y una anarquía. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Dios, como ese pueblo realmente no conocía a Jehová Dios, Dios se tuvo que dar a conocer. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que enseñar a ese pueblo quién era Dios y qué era lo que Dios esperaba de ellos. ¿Cómo Dios pudo enseñar a ese pueblo? ¿Cómo Dios pudo controlar a ese pueblo? Pues de la misma forma que hoy día todas las naciones controlan a sus habitantes por medio de leyes. Entonces Dios procedió a darle un sinnúmero de leyes a su pueblo para que ellos se pudieran comportar, para que ellos pudieran entrar en el camino que era lo que Dios quería de ellos. Y en eso es que estamos, porque ustedes sabrán que en estudios anteriores dijimos que la palabra para que se usa para la ley o las leyes es Torah, que esto es en hebreo, nomos, que es en griego, y en español es ley. Y a través de los últimos estudios les hemos demostrado las diferentes aplicaciones que tiene la palabra ley en la Biblia. Y entonces, hoy vamos a presentarle una de esas aplicaciones. Precisamente el nombre del tema de hoy. La ley de Moisés. La expresión, la ley de Moisés. Esa expresión estoy seguro que la mayoría de ustedes la ha visto en la Biblia, la ha leído. Y al igual que las otras expresiones que hemos discutido aquí, lo más seguro, cada vez que usted lee la ley de Moisés, esa expresión en la Biblia, automáticamente va a la ley de los 10 mandamientos. Usted piensa que se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y no los culpamos, porque a mí me pasó durante prácticamente casi toda mi vida también, porque eso es lo que nos han enseñado todos los dirigentes religiosos. Sin embargo, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta de que no es así. Y en el estudio de hoy vamos a probar bíblicamente
que cuando encontremos la expresión, la ley de Moisés en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no necesariamente se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Para eso vamos a buscar inmediatamente el primer texto bíblico. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Y dice: llegaron los días de David, que había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, ustedes saben que Salomón era el que iba a suceder a David en el reino. Esto fue lo que le dijo a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Mire lo que le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en donde, en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. En esta ocasión, David está a punto de morir y está aconsejando a su hijo Salomón. Y entonces, entre los diferentes consejos que le da Salomón, le dice que obedezca, ¿qué cosa? La ley de Moisés. ¿Ven? Y cualquiera puede decir, pues esa es la ley de los 10 mandamientos. Pues no, no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a todos los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. ¿Ven? No solamente a la ley de los 10 mandamientos. Cuando vemos el contexto del texto, nos damos cuenta de que aquí el rey David, cuando se refiere a la ley de Moisés, se está refiriendo a todo ese conjunto de leyes que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. ¿Están viendo? Aquí se está utilizando la expresión la ley de Moisés. Y evidentemente no se está refiriendo específicamente a la ley de los 10 mandamientos. Se está refiriendo a todo ese conjunto de leyes que Dios le había dado al pueblo de Dios a través de Moisés. Estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. Todo ese conjunto de leyes, no necesariamente una sola ley. Vamos a ver otro texto. En esta ocasión buscamos dos textos porque están relacionados uno al otro. Esdras capítulo 3 versículo 2. Vamos a leerlo. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron a, ¿qué cosa? Construir el altar del Dios de Israel. ¿Qué hicieron? Se pusieron a construir el altar del Dios de Israel. ¿Y quién era el Dios de Israel? Jehová Dios. Para ofrecer sobre él, ¿sobre qué? El altar. Los holocaustos que ordena ¿qué? La ley de Moisés, hombre de Dios. En este texto en particular se está refiriendo también a la ley de Moisés. La misma expresión. Utiliza exactamente la misma expresión. La ley de Moisés. Y de igual manera, tampoco se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. En esta ocasión se está refiriendo a la construcción ¿de qué? De los altares.
¿verdad? O del altar. En esos altares que se construían, se ofrecían entonces las ofrendas, las diferentes ofrendas a Dios. Ya fueran ofrendas por el pecado, ofrendas de agradecimiento o cualquier otro tipo de ofrenda. Todas esas ofrendas se hacían sobre el altar. Pero específicamente aquí se está refiriendo a la construcción de esos altares. ¿Están viendo? No se está refiriendo para nada a la ley de los 10 mandamientos. Estamos captando lo que queremos decir, ¿verdad? Vamos al otro texto que está relacionado con este. Se encuentra en Josué capítulo 8 versículo 31 y dice lo siguiente: tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en donde, en el libro de la ley de Moisés. Nuevamente la expresión, la ley de Moisés. ¿Y a qué se refiere? Un altar de piedras, lo mismo que acá, ¿ven? Por eso es que está relacionado. Se está refiriendo a un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. De igual manera, en este texto se hace referencia a la ley de Moisés. Y de igual manera, de ninguna manera, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Se está refiriendo también a la construcción del altar de Dios. En esta ocasión está especificando que las piedras que se usen para la construcción del altar para Dios no pueden ser labradas, no pueden ser trabajadas para ninguna otra cosa. Tienen que ser prácticamente piedras vírgenes, tal y como la naturaleza la da. Si se dan cuenta, mis amados hermanos y amigos, estos dos textos se refieren al altar o a los altares donde se ofrecían las ofrendas, ¿verdad? Hermanos, amigos, eso tiene que ver con las leyes ceremoniales o rituales. Leyes ceremoniales o rituales. No se está refiriendo para nada a la ley de los 10 mandamientos. Vamos captando, ¿verdad? La misma expresión, la ley de Moisés. Vamos a otro texto. Antiguo Testamento también. En esta ocasión en Segunda de Reyes, capítulo 14, los versículos 5 y 6. Y dice: después de afianzarse en el poder, Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató ¿a quiénes? A los hijos de los asesinos, pues está escrito en ¿dónde? En el libro de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está escrito? A los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a sus hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Ven ustedes? Nuevamente se está citando a la ley de Moisés. ¿A qué se está refiriendo específicamente cuando cita a la ley de Moisés? Se está refiriendo a una ley que Dios les había dado a su pueblo, de que el castigo ni se hereda ni se comparte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y amigos? Lo mismo que dice allí, que no se puede castigar a los padres
por los errores de los hijos, ni tampoco se puede castigar a los hijos por los errores de los padres. ¿Ven ustedes? Eso en nada se parece a la ley de los 10 mandamientos. No se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, se hace referencia, sí, a la ley de Moisés. Si nos damos cuenta, y más adelante cuando estemos de lleno estudiando las diferentes categorías de las leyes, nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión en específico, se está refiriendo a una de las leyes civiles que Dios les había dado a su pueblo. ¿Ven ustedes? Así que para nada se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, cita y hace referencia a la ley de Moisés. Vamos a otro texto bíblico, también en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley, que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Fíjense que en esta ocasión no hace referencia directamente a la ley de Moisés, pero especifica bien claro que trajeron el libro de la ley que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés. Este texto es extremadamente importante poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque el texto lo primero que nos está diciendo es que Moisés muy inteligentemente, según Dios le iba dando las diferentes leyes, ¿qué hacía Moisés? Las iba copiando en un libro, las iba anotando, porque él decía que son demasiado. Yo no me voy a poder acordar en detalle de cada una de ellas. ¿Qué fue lo que él hizo? Pues las anotó en un libro, y por eso es que cuando la gente venía donde él para resolver un problema, ¿qué era lo que él hacía? Vamos a buscar el libro de la ley. Y fíjense que siempre se refiere al libro de la ley. Y en este caso, la ley está ¿en qué? En singular. Sin embargo, sabemos que en ese libro había muchas leyes. Sin embargo, se le sigue diciendo el libro de la ley en singular. Eso ya lo habíamos discutido antes, ¿verdad? Que la palabra ley, aunque se utilice en singular, también tiene una aplicación en plural. O sea, que se puede interpretar más de una ley, varias leyes, o muchas leyes, o todas las leyes. En este caso se está refiriendo al libro que Moisés había escrito de la ley. Y sabemos que había muchísimas leyes allí. Sin embargo, se le sigue diciendo el libro de la ley en singular. Pero la aplicación, ya nosotros sabemos que por obligación tiene que ser en plural. Porque en ese libro no estaba una ley nada más. Moisés no hacía un libro para esta ley y luego hacía otro libro para la otra ley. No, él las escribió todas en un mismo libro. ¿Me van siguiendo, verdad? Es importante eso, hermanos, que entendamos que Moisés escribió las leyes que Dios les iba dando en un libro. Más adelante, en un estudio posterior, vamos entonces a traer esto a colación y lo vamos a estudiar más en detalle. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a el Nuevo Testamento. Ya cubrimos bastantes textos del Antiguo Testamento. Espero
que con estos textos que hemos cubierto en el Antiguo Testamento, hayamos probado bíblicamente que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las leyes o la ley de Moisés, no se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos. Se puede estar refiriendo a diferentes leyes, o a todas las leyes, o a una ley específica de las leyes ceremoniales, civiles, sanitarias, o a cualquier otra ley. ¿Me van siguiendo, verdad? Vamos al Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Y dice así: Asimismo, cuando se cumplió el tiempo que, según la ley de Moisés, ¿qué era lo que decía? La ley, o sea, ¿quién lo decía? La ley de Moisés. Y nuevamente, ley en singular. Según la ley de Moisés. ¿Y qué era lo que decía la ley de Moisés? Ellos debían purificarse. José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y el 24 dice: también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Fíjense que aquí también Lucas hace referencia a la ley de Moisés. La ley de Moisés, nuevamente. Pero en esta ocasión tampoco se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. En esta ocasión se está refiriendo a la ley de lo que ellos llamaban la purificación. Y esa ley de la purificación tiene que ver con los días que tenía que estar la mujer, guardar la mujer después que daba a luz. ¿Ven? Tenía que pasar un periodo de purificación de días. Dependiendo. Si daba a luz un varón, tenía que pasar tantos días. Si daba a luz una niña, tenía que pasar tantos días. De hecho, si alguno de ustedes quiere ver esta ley en específico, la ley de purificación, esa ley de purificación se encuentra en el libro de Levítico, el capítulo 12. Son nada más que 8 textos. Y el capítulo completo, los 8 textos, tratan sobre esa ley. ¿Ok? Lo que es la ley de la purificación. Lo que queremos decirle: Lucas se refiere a la ley de Moisés. Y para nada se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? A la ley de la purificación. Hermanos, esa ley de purificación era una de las leyes sanitarias que Dios le había dado a su pueblo en el desierto mientras peregrinaban. Vamos viendo las diferentes leyes, las diferentes aplicaciones. Y fíjense en un detalle. En el versículo número 22 se refiere a la ley de Moisés. En el versículo número 23, que se está refiriendo a la misma ley, se refiere a la ley del Señor. En el versículo número 24 se refiere a la ley del Señor. ¿Qué nos quiere decir con esto la inspiración divina? Lo que nos quiere decir es que, aunque Moisés fue la persona o el medio por el cual Dios le dio las diferentes leyes a su pueblo, hermanos y amigos, el autor de esas leyes fue Dios.
no podemos entender o no debemos de entender de que cuando se refiere a la ley de Moisés fue que Moisés se inventó esas leyes o que Moisés le dio la gana de poner unas leyes porque él quiso darlas. No, no. Aquí el texto es claro y primero se refiere a la ley de Moisés y luego se refiere a la ley del Señor, especificando que esas leyes, aunque las dio a través de Moisés, esas leyes, el autor fue nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Vamos entonces al próximo texto, también en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 28, versículo 23, y dice: habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En esta ocasión está hablando acerca del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba en Roma, estaba preso, pero estaba en arresto domiciliario, lo que llaman, ¿verdad? O sea que estaba en una posada. Y entonces se le señalaba un día para que aquellas personas que querían compartir con el apóstol Pablo y escuchar la predicación del apóstol Pablo, pues fueran ese día. El apóstol Pablo, lógicamente, aprovechaba ese día y les comenzaba a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les predicaba el Evangelio a todos los que iban, porque querían escuchar el Evangelio. El apóstol Pablo aprovechaba. Y dice que les presentaba el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo desde tanto por la ley de Moisés, ven ustedes, citando la expresión, como por los profetas. Hermanos, aquí tenemos otra de las aplicaciones que ya hemos estudiado previamente. Ustedes saben que estudiamos que cuando aparece la expresión, la ley y los profetas, siempre, cuando dice la ley, se está refiriendo al Pentateuco, ¿verdad? Eso fue, creo, si mal no recuerdo, el estudio pasado. Y cuando se refiere a los profetas, se está refiriendo al resto de los escritores de la Biblia. O sea, que se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. La expresión, la ley y los profetas se refieren a todo el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían como escritura porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿Me van siguiendo? Hermanos, cuando aquí se refiere a la ley de Moisés, también se está refiriendo al Pentateuco. Otra de las aplicaciones de la expresión la ley de Moisés. Vimos todas las aplicaciones. Leyes rituales, leyes civiles, leyes sanitarias. Y ahora también encontramos que también cuando se aparece la ley de Moisés, también se le puede dar la aplicación a el Pentateuco. Espero que vayamos entendiendo lo que queremos decir. Vamos entonces al próximo texto. Este texto lo escribió también el apóstol Pablo. Y dice, se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice, porque en la ley de Moisés, este es el apóstol Pablo escribiendo, y cita la expresión completa, en la ley de Moisés está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿La ley de los 10 mandamientos? No. En la ley de Moisés está escrito ¿qué? Entonces, entre comillas,
No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Tiene eso algo que ver con la ley de los 10 mandamientos? ¿Verdad que no? Y se refiere a la ley de Moisés. Dice entonces, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, contesta él. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Fíjense que en esta ocasión el apóstol Pablo también se refiere a la expresión la ley de Moisés. Pero cuando dice la ley de Moisés, él mismo dice, yo no me estoy refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. No, me estoy refiriendo a una ley que había, que decía, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Ven ustedes? No es la ley de los 10 mandamientos. Eso no tiene nada que ver con la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, aparece la ley de Moisés. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es una analogía. Y dice a qué se refiere. Dice entonces, lo dice por nosotros porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. O sea, que cuando una persona siembra, tiene que hacerlo con una esperanza positiva de que Dios lo va a bendecir y que Dios le va a dar una buena cosecha a esas semillas que él está sembrando. Y que él y su familia y posiblemente muchas personas van a participar de esa cosecha. Van a gozar de los frutos de esa cosecha. ¿Ven? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que nosotros también somos sembradores. ¿Qué estamos sembrando? Estamos sembrando la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Y de igual manera, nosotros cuando sembramos la palabra de Dios, también sembramos con la esperanza de participar de esa cosecha. ¿De qué cosa? De ver algunas almas aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea su nombre. Así que con esa esperanza es que nosotros también sembramos la semilla del Evangelio. ¿Ven ustedes que cuando se refiere, se hace la expresión, la ley de Moisés, en manera alguna se está refiriendo exclusivamente a la ley de los 10 mandamientos? Espero, mis amados hermanos, que con estos textos, este estudio de hoy, en adición a los estudios que habíamos tenido previamente, podamos entender de una vez y por todas que cada vez que nosotros leamos, busquemos y encontremos la palabra ley en las Escrituras, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, podamos darle un reinstall, ¿verdad?, al cerebro, y entonces no pensar exclusivamente que se refiere a la ley de los 10 mandamientos, sino que tiene diferentes aplicaciones. Ese es el objetivo de estos estudios, probarlo bíblicamente, y lo hemos probado bíblicamente. Por lo tanto, le invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo estudio. Ustedes saben que Lucas 4:8 es nuestro ministerio, donde el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Juan 5:39, que es uno de los textos más conocidos por todos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Nuestros estudios bíblicos están disponibles 24/7. Puedes verlos, puedes estudiarlos y puedes compartirlos. Si los compartes con otros, les das la oportunidad a otras personas a tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Los esperamos entonces en el próximo estudio. Por lo tanto, que nuestro Dios nos bendiga a todos.